Los primeros 2 casos detectados son de la ciudad de Córdoba. Son casos de 2 mujeres jóvenes que no han realizado viajes fuera de la provincia, con lo cual son 2 casos autóctonos. Las condiciones ambientales climáticas están dadas para que haya actividad del mosquito. Se diagnosticaron probablemente unas semanas antes de lo que ocurrió el año pasado. También hay que tener en cuenta que los sistemas de salud están más sensibilizados a detectar el dengue, cosa que no ocurría antes, pero después del brote 23-24 es como que el sistema de salud está más alerta para hacer diagnóstico de dengue. Abrimos nuevo bloque de Redacción Abierta hablando sobre esto que veías recién, porque hace un par de semanas se conoció que en Córdoba se detectaron los 2 primeros casos de dengue autóctono. ¿Qué quiere decir esto? Circulación local, no son personas, son 2 personas, 2 jóvenes que no registran antecedentes de viaje, por ende ya se empieza a hablar de circulación local y preocupa teniendo en cuenta que, a diferencia de la temporada pasada, donde hubo un gran brote, la temporada 23-24, se adelantó prácticamente 3 meses la aparición del primer caso. Dicen algunos, en sintonía con que también el sistema sanitario está un poco más alerta, también después del aprendizaje del último brote. Alguien que consultamos mucho por este tema es el doctor en Ciencias Biológicas, Rubén Darío González. Rubén, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar aquí de nuevo. A ver, ¿tiene algo que ver esto también que esté un poco más alerta el sistema? Por ejemplo, hoy nomás se ha detectado una variable del dengue, otro caso más, de las que no se ven detectado en la Argentina todavía. Sí, yo creo que sí tiene que ver, pero hay que tener en cuenta una cosa. Todas las temporadas hay casos autóctonos de dengue, sí, en forma ininterrumpida desde hace varios años. Incluso durante la conocida pandemia de COVID, se ocultaron todos los casos que hubo porque parecía que el único tema recurrente en los medios y por la política era el COVID. Pero nunca dejó de haber dengue. Como nunca dejó de haber gripe, nunca dejó de haber un montón de enfermedades infecciosas que son del invierno, por ejemplo, y que se fueron de vacaciones a Saturno cuando fue el decreto del 18 de marzo del 2020. Pongamos que, bueno, por una cuestión sanitaria extraordinaria se pone el foco sí, en otra enfermedad. Ahora, del año pasado de la temporada pasada donde tuvimos un gran brote, ¿hemos aprendido algo? Creo que sí, el sistema de salud detecta los casos más tempranos, pero estos 2 casos que se están hablando hoy en realidad fueron de hace varios días. Entonces, antes de la lluvia ya estaban infectándose esas personas, desarrollando la viremia y luego la expresión de los síntomas. O sea, esto no tiene que ver con la lluvia de ese lunes, hace 2 lunes atrás, que fue la primera, la semana pasada fue la segunda, y anoche fue una lluvia torrencial entre 60 y 80 y hasta 90 milímetros, sería la tercera lluvia. Entonces, ha ocurrido como un adelantamiento de los primeros casos de dengue autóctono. Esto, en mi opinión, está un poco visualizando una cosa importante. No hicieron falta las lluvias, no son los cacharritos, no son los floreros, estos son lugares de cría que siempre están inundados aunque no llueva. Por ejemplo, todo el sistema de alcantarillado de la ciudad de Córdoba, el anillo de la circunvalación que siempre tiene afluentes que van a parar ahí, las orillas de esos lugares anegados, que están anegados por la actividad industrial, por el efluente de la población urbana, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso. Vos habías traído algunas imágenes y placas para mostrar, Rubén, que le habías pasado a la producción, que era también un laburo que ya creo que lo hiciste para la temporada pasada, ¿no? Estas fotos fueron sacadas el 5 de abril. 5 de abril, mira. Fueron sacadas por mí. Cuando estábamos saliendo del brote anterior. ¿Por qué? Porque yo intenté infructuosamente de llegar a las autoridades para expresarles todo esto, hacer un aporte a lo que era el plan de control, y realmente ellos están ignorando que lugares como estos son lugares de cría masivos de mosquitos, todo el sistema de alcantarillado, los canales, las cunetas inundadas, los canales de riego que están cruzando la ciudad en muchos lugares, y en este caso, el 5 de abril, yo me bajé desde mi auto a la circunvalación, saqué con un muestreador
saco las fotos, están los videos incluso. ¿Y qué te decía la muestra? Larvas de Aedes aegypti en la circunvalación de Córdoba, 5 de abril. A ver, preguntándote con la ignorancia total de muchos temas, lo que te dicen los que saben del insecto es que se mueve en un radio cercano. ¿Tendrías vos un foco para controlar, si se quiere, en ese radio cercano? Sí, no tan cercano. Sin desmerecer. Estamos hablando de unos cuantos hay mucha gente que vive cerca sí. digamos, de los márgenes de circunvalación. En realidad, los mosquitos, y este es un mosquito más, es decir, no es que este mosquito sea tan especial que se comporta absolutamente distinto de los otros. Tienen una distribución, las hembras buscan dónde desovar donde pueden. Y en este caso desovan generalmente en lugares áridos como estos, donde no llueve todo el año, preparando la próxima lluvia. O sea, dejan el huevo en un lugar seco a veces, en una superficie adherida, y luego cuando llueve, que puede ser hasta 2 centímetros de alto, en 8 días completa el ciclo. Eso es lo que tiene este mosquito, que es un R estratega muy, muy eficaz, muy corto el ciclo de vida, y desde huevo a adulto, 8 días solamente. Entonces, lugares como estos, que están con una cierta cantidad de agua todo el año, si la temperatura lo permitiera, podrían ser sitios de permanencia y de reciclo de la población de mosquitos, no en el nivel extremo que tiene cuando la temperatura se hace más elevada y donde la lluvia extiende los lugares de cría mucho más. Pero ahora, lo que quiero decir, Martín, sí, y eso que quede claro a las autoridades y a la población, de que no es solamente un florerito, un cacharrito el que provoca el lugar de anidamiento y cría del mosquito, sino que masivamente son estos sitios. Como mensaje, si se quiere, complementario, vos no estás diciendo no tengamos las precauciones en nuestros hogares o no le démosle atención a justamente lo que recomiendan las autoridades, descacharrar, revisar en casa lo que tenemos, vertir el agua, limpiar las zonas en donde haya agua estancada, que eso pueda hacer en la cría domiciliaria. Pero sí, también tiene que haber una estrategia de peinado de estas zonas y fumigación, digamos, ¿qué más puede? Exactamente, vos sabés que yo no soy nunca políticamente correcto, no necesito ser políticamente correcto porque no vivo del gobierno, nadie me paga para decir o no decir lo que digo, el que quiere escuchar, escucha, y el que no, bueno, puede tener sus propias ideas, pero la experiencia profesional, donde estuve décadas trabajando en control masivo de mosquitos a gran escala, tuve un par de posgrados en Brasil sobre esto y sé que en Brasil está pasando lo que yo estoy diciendo desde hace décadas. Entonces, primero, no se crían solamente los cacharros. Y el hecho de que los cacharros sea una obligación del ciudadano, parece como que las autoridades se desligaran de ese problema, cuando en realidad esa es la obligación del ciudadano, pero está la obligación del Estado de controlar los otros sitios de cría masivos, como son el sistema de alcantarillado público, los canales, las cunetas, los sistemas de colección pluvial, etc. Y eso es lo que no se está haciendo, no se hizo en décadas. Mientras, vamos a ver si lo crees necesario, las otras placas o los otros recortes que habías traído sobre tu trabajo, pero a ver, nombraste otro país, Brasil, sí, lugar que tiene en un montón de zonas dengue sí, endémico. Endémico hace muchas décadas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo laburan? Para que, una temporada fuerte no te deje un tendal de gente en ciudades, hospitalizada el tema es ciudades y núcleos urbanos o periurbanos densamente poblados, donde hay una lluvia muy extendida, mucho más que aquí. Aquí sería mucho más fácil controlarlo. Allá es complicadísimo porque el periodo de lluvia se extiende mucho en el año y son grandes urbes donde hay sistemas de alcantarillas que son muy deficientes, difíciles de controlar como si fuera la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Entonces, lo que hacen allá es aplicar insecticidas en el sistema de alcantarillado, por ejemplo. Ustedes tienen, por ejemplo... Con eso lo bajás muchísimo. Por supuesto, porque ahí está la cría masiva, no está en el florero o en el cacharro. Ahora, ¿por qué esta idea del florero y del cacharro? Hay un opúsculo de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde se menciona que un aporte del ciudadano a que en el entorno cercano a su vivienda no haya tantos mosquitos es descacharrar. Entonces, se quedaron con eso
y se están olvidando de la mayor cantidad de criaderos, los más importantes, que son estos sitios que estoy mencionando. Habías traído más placas, Sí. Rubén. A ver, ponemos la segunda, la siguiente, que tiene que ver con qué, de lo que estabas trabajando. Ahí está, bueno, ahí tenemos un salto poblacional, lo que es... ¿Se puede predecir una plaga de mosquitos, dice el Absolutamente, que se puede predecir, y más en la ciudad de Córdoba. Crecimiento exponencial de las poblaciones de mosquitos. Bien, a ver si podemos poner la siguiente, que quizás para la común de la gente sea más fácil de entender. Ahí está. Bien, supongamos que el día 1, un lugar seco como Córdoba, venimos Sí. de un invierno absolutamente sin lluvias, Sí, como ahora. caen 10 milímetros, 15, 20, ese es el día 1. La población inicial de mosquitos sería solamente los huevos que están secos en el ambiente, adheridos a distintos tipos de superficie. Ahí se produce un cambio, un salto exponencial Claro. de la población por 150, o sea, del número inicial de huevos van a nacer hembras y machos, y cada una de esas hembras va a poner entre 150 y 200 huevos cada una. Entonces ya tenemos en solo 8 días la posibilidad de que haya 150 o 200 veces más huevos que en el día 1. Ese es el primer salto. Y el otro salto Si en al los día ocho- 14. Si claro, no si a los fumigaste, 8 si días no, y la claro. temperatura lo da, una Claro. temperatura superior a los 20 grados, supongamos, 25 o 28 sería el óptimo, se produciría otro salto exponencial por 150 o por 200. Ya en vez de tener 150 veces, tenemos 22.500 veces. Claro. Y el último no lo llego a leer. Y el pero último dice- son 3.300.000 veces. Claro, Entonces, que lo dejaste en solo un mes. ¿Sí? en 3 semanas, Claro. donde haya En menos de un mes. 3 lluvias de al menos 10, 15 milímetros cada una, que las ha habido, porque hace 2 lunes hubo entre 12 y 20 milímetros. La semana pasada hubo otra lluvia a los 8 días, y ahí se produce esa segunda posibilidad de salto exponencial. Y hoy, o anoche mejor dicho, hubo entre 60 y 80 y hasta 90 milímetros según la zona. Entonces, desde el punto de vista de lo que es epidemiología predictiva o lo que es dinámica poblacional predictiva, podemos decir que están dadas las condiciones para que tengamos un salto exponencial de mosquitos fabuloso en pocas semanas más. ¿Cuáles son los limitantes de esto? Bueno, puede ser que haya predadores que se coman las larvas. Me ¿Sí? queda muy poquito tiempo, Sí. Rubén. Bien, pero... entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Hacer lo que nunca hicieron, y es ir a fumigar, monitorear, tener patrullas de monitoreo, que las hubo y que las hay en Brasil y en otros lugares. Acá en Córdoba las hubo durante el gobierno de Angelón. Mirá lo que te estoy diciendo, Claro. hace décadas, donde esas patrullas de monitoreo censan la plaga de larvas, y deciden o no aplicar, según la presencia y el número de esas larvas, los pesticidas, que puede ser una deltametrina común y corriente de las que están en los depósitos del Ministerio y en la ciudad de Córdoba. O sea, no hay que inventar ninguna tecnología sofisticada ni recursos económicos importantes, y aplicar con mochila o aplicador de manga terrestre desde un vehículo en las zonas anegadas, en las zonas inundadas, siempre y cuando se detectan estas poblaciones de larvas. Más que claro, Rubén, gracias. Y esperemos que se tome nota de esto. Gracias, como gracias. siempre, por la claridad para explicar. Nueva pausa en Redacción Abierta, ya seguimos. Quédate.